fe antes del diluvio. Hebreos 11, el pasaje que hemos leído y todo el resto del capítulo, es un famoso pasaje de la Biblia que muchos acertadamente lo llaman la galería de la fe, un nombre similar. Hoy entonces hemos llegado frente a esa galería y hay una información importante que deseo darles acerca de algunos hombres y mujeres que allí en todo el capítulo 11 de Hebreos son enlistados como ejemplos de una fe genuina, esa fe que persevera en el Señor. Porque solo leímos 7 versículos, pero si usted sigue leyendo va a haber una lista de nombres. Entre esos nombres, quiero que sepan que hay un hombre que se emborrachó y pasó vergüenza por su embriaguez. También hay un hombre que mintió y negó un par de veces que estaba casado. Otro era un padre con favoritismo hacia uno de sus hijos. Otro era un impostor, un hombre que manipulaba en los negocios que hacía. Hay una mujer que se rió de una promesa de Dios. También hay un hombre homicida que mató. Ahí también hay una mujer prostituta. También hay un hombre adúltero. Hay otro que no pudo guiar a sus hijos en el temor al Señor. En fin, hay hombres y mujeres pecadores. Me interesa decirles, yo admiro la fe de cada uno de ellos. Y ya sea que tengamos información de sus faltas o que no la tengamos, sí puedo afirmar que todos los allí enlistados eran pecadores. Así entonces, esta famosa y bien nombrada galería de la fe, también vista desde otro ángulo, podría llamarse galería de pecadores. Porque lo eran. Los ejemplos de fe que hay registrados en la Biblia y en la historia de la iglesia es de hombres y mujeres pecadores como ustedes y como yo. Pero creo que hacemos bien en llamarla la galería de la fe o la galería de los héroes de la fe o la estantería de los hombres de fe, como lo quieran llamar. Ahora, ¿qué hace esa diferencia de que no se llama la galería de los pecadores, sino que la reconocemos como la galería de la fe? ¿Qué hace esa diferencia? Esa diferencia en el nombre en el que reconocemos este pasaje es la fe en Dios que ellos tuvieron, no por la fe en sí misma, sino porque depositaron toda su confianza en el Dios Todopoderoso. Aferraron su vida, su existencia, sus bienes, su nombre, su prestigio, con fe en el Señor. Esa es la gran diferencia. Por ese motivo, por la fe, es que este potente pasaje de las Escrituras es conocido como la galería de la fe o de los héroes de la fe. Como ya lo notaron, esta galería no está compuesta por ángeles, no, sino por pecadores. Pecadores, como les dije, que pusieron su fe en Dios y en sus benditas promesas, aquellas que alcanzaron su cumplimiento perfecto en la persona y en la obra de Cristo. Tal como se dice de Moisés en este pasaje, se puede decir ahí de todos los que ahí aparecen. Se sostuvieron o se sostuvo como viendo al invisible.
no por vista, se sostuvieron por fe. Cada uno de ellos, hermanos, al igual que nosotros, eran pecadores, capacitados para tener fe, al igual que nosotros. Qué bueno que los pecadores hemos sido capacitados para creer, para confiar en Dios y para tener fe en Él. La galería nos muestra en el capítulo 11 los registros bíblicos, pero a lo largo de la historia cristiana puede tener otra vitrina de héroes de la fe de los siguientes siglos. Y aunque no llegue a ser alguien reconocido, famoso, usted también puede ser un héroe, heroína de la fe. Porque la fe no es para ser famoso, es para confiar en Dios. Ustedes también deben y pueden confiar al nivel que estos confiaron en el Señor. Este capítulo 11, antes de iniciar con esa lista de héroes, heroínas de la fe, inicia con una definición de la fe, luego con una demostración de la fe verdadera y también una afirmación de fe universal. Los primeros 3 versículos, a los cuales quiero pasar solamente de manera rápida, pero no deseo ignorarlos. Primero, la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, no tiene dudas. Cuando hay una convicción total de las cosas, es una confianza plena. Por eso las palabras ahí, certeza y convicción de lo que no se ve. Nosotros como creyentes tenemos una fe total en la obra de Jesucristo, en su retorno y en que estaremos con Él por siempre. Tenemos fe en la persona y en la obra de Jesucristo. La fe, hermanos, tiene tal certeza sobre las promesas futuras del Señor que nos permite vivir el hoy como si esas promesas fueran visibles para nosotros. Es decir, la fe es algo tan real que nos afirma en nuestro caminar con profunda convicción. Y entonces nosotros podemos decir con tal convicción, porque tenemos fe, no lo hacemos como poesía, sino con convicción. Podemos decir, como dice la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así lo dice 2 Corintios 5:1. La fe no cree en ilusiones. La fe posee la convicción que lo que cree es una verdad inobjetable, pero tampoco es que es irracional. Nuestra fe es razonable y tenemos una convicción. ¿Dónde está la convicción y la seguridad de las promesas futuras? En nuestro caso hoy, en un acontecimiento pasado. Si hay un hecho histórico que es falso, todo lo nuestro se cae. La resurrección de Cristo. Por eso dijo el apóstol, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, sus promesas son reales. Hermanos, no hay manera de negar la resurrección de Cristo cuando uno estudia este asunto.
ya sea de manera crítica, académica o por ejercicio de conocimiento. Por el lugar donde aborde el asunto de la investigación, de la realidad, de la resurrección de Cristo, todos han llegado a la misma conclusión. La tumba está vacía porque Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces la fe no cree en ilusiones. Nuestra fe posee la convicción de lo que creemos y de que lo que creemos es inobjetable. Por eso la fe fuera de Cristo es falsa, porque Cristo es la verdad. Es más, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego de esa definición, el versículo 2 nos da una demostración. Dice: por la fe, porque por ella, que se refiere a la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este versículo nos está amarrando la demostración de la fe con un testimonio adecuado. No solo lo dice ahí, también lo dice en el versículo 39 del capítulo 11. Y todos estos, los que ya enlistó, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero luego que define la fe, nos dice: el buen testimonio llega a ser una demostración de la fe. Es que de la fe está hablando. Por la fe o por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y también nosotros, hermanos. Es la fe la que nos hace negarnos al mundo, negarnos a nosotros mismos, luchar las batallas de tentación, pelear contra el pecado, rechazar la maldad. Es por nuestra esperanza gloriosa, por la fe que tenemos, el temor y el amor que le tenemos al Señor. No solo hay una definición, versículo 1, no solo hay una demostración, versículo 2, también hay una afirmación de fe universal que está en el versículo 3. Para un mensaje completo, pero hoy solo lo quiero mencionar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese nicho intelectual ya no quiere llamarse ateo en el mundo. Están rechazando llamarse ateos. Ya la religión del ateísmo, ellos se dieron cuenta que es fanatismo contra Dios. Entonces ahora se llaman agnósticos. Hay un Dios, sí, no lo podemos negar, pero no puede ser conocido. Pero no, Él se reveló y está aquí. Esos que estudian el universo se quedan boquiabiertos con las maravillas del universo, con la sincronía de nuestro universo. Es que alguien puede estudiar el ojo, hermano, el sistema pulmonar, el sistema cardíaco, el cerebro, y se queda pero encantado con la sincronía. Y entonces dicen, ellos en su razonamiento lo dicen así: hay una causa mayor, una causa principal. Estas cosas no pasan por casualidad. La teoría de la casualidad ya está quedando empolvada en algunos círculos intelectuales, porque no tiene sentido, no hay manera de sostenerla con el razonamiento. Nuestra fe sí. No voy a predicar del versículo 3, pero ahí hay una afirmación universal de fe. El universo sabemos que fue creado por la palabra de Dios. Por eso nosotros somos de los que tienen fe, como dice
10:39, el versículo anterior. Y como creyentes afirmamos a los cuatro vientos, como dice 2 Corintios 5, por fe andamos, no por vista. Bueno, posterior a esos 3 versículos, ahora sí entramos de lleno a la galería de los héroes de la fe. Hoy vamos a entrarnos al primer salón de esta galería, del versículo 4 al versículo 7. Veremos la fe de hombres que vivieron antes del diluvio. Los 3 que salen ahí vivieron antes del diluvio, y uno de ellos, Noé, vivió tanto antes del diluvio como después del diluvio. Ahí vemos a 3 hombres completamente distintos. Abel nos enseña una fe que adora con sus ofrendas. Enoc, una fe que camina con Dios. Y Noé, una fe que obedece aun cuando el mundo entero piensa que está loco. Estos hombres tuvieron fe antes del diluvio. No tiene que ver con el texto, pero metafóricamente hablando, es bueno que nosotros también tengamos fe antes de cualquier situación que podríamos llamar diluvio, pero también como Noé, que nuestra fe siga viva después de que pase el diluvio. Algo metafórico. Bueno, hoy vamos a descubrir que la fe verdadera nunca permanece invisible. Siempre produce una vida diferente. Hoy apenas veremos estos 3 ejemplos de hombres que vivieron antes del diluvio. Primero, la fe de Abel. La fe de Abel adora con sus ofrendas. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel fue hijo de Adán y Eva. Abel, por envidia, fue asesinado por las manos de su propio hermano, llamado Caín. La envidia se evidenció en Caín porque Abel adoró con fe y de corazón a Dios, y Caín no. Pero Dios, que ve todo en los corazones de los hombres, había notado la fe en una adoración genuina de Abel, y no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Así dice la Biblia, la estoy citando. En cambio, en cuanto a Abel, la Biblia dice en Génesis: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ellos ambos presentaron ofrenda a Dios. Uno llevó lo mejor de lo suyo. Su corazón no estaba viendo a su hermano, estaba adorando a Dios. Y fue recibida esa adoración. Caín, no sabemos qué cosas tenía en la cabeza, tantas cosas que pudo haber tenido, pero tuvo envidia y terminó matando a su hermano. ¿Saben por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Porque fue con fe. No fue de manera religiosa, no fue de manera exhibicionista, fue de manera genuina. Abel estaba adorando. Yo considero que había regocijo en el corazón de Abel cuando ofreció, como dice la Biblia, los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, lo mejor. Así adoró Abel.
Yo estoy casi seguro que no lo hizo con tristeza. No puedo concebir a una Abel triste llevando sus mejores ovejas. No digo que en la tristeza no se puede adorar. Estoy hablando porque en la tristeza adoramos. Pero no concibo a una Abel triste, ni con pesar por lo que estaba haciendo con fe en su adoración. Lo percibo con gozo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hermanos, la adoración genuina está guiada por la fe genuina. La adoración que derrama su alma ante Dios es aquella que al mismo tiempo rebosa de una fe creciente que confía totalmente en el Señor. No tiene dudas del cuidado del Señor, de la protección del Señor, de la sabiduría del Señor, de la esperanza eterna en el Señor. Amada iglesia, así es como debemos adorar a Dios. Con fe total y profunda. Sea que estemos adorando cuando ofrendamos, debe ser con fe. No podemos adorar con ofrendas y diezmos sin fe, con duda, con pesar, con tristeza. Debe ser con fe y con gozo. Debemos adorar también con cantos. Hacerlo con melodías que declaran la grandeza de Dios en quien hemos depositado todo nuestro futuro, porque confiamos en Él y creemos que estamos seguros de que en Él estamos mejor. Entonces, cuando cantemos, tampoco lo hagamos sin fe. No repitamos las letras de los cantos de manera mecánica. Desde el fondo de sus entrañas, desde lo profundo de su corazón, en su pensamiento, con la profunda convicción, adore al Señor con fe. Debemos adorar con gozo mientras nos amamos fraternalmente. Salude al hermano con gozo y con fe en que hoy nos damos la mano aquí, pero tenemos la seguridad que vamos a estar en el mismo vecindario por la eternidad. Vamos a ser vecinos en el cielo. Hagámoslo con fe, con alegría, con gozo y con amor. Sea que ofrendemos, sea que cantemos, sea que nos congreguemos, sea que sirvamos a Dios, todo debe ser hecho con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En nuestra adoración debemos aspirar a ser como Abel, hacerlo con lo mejor de nosotros, con lo mejor que Dios nos ha provisto, con lo mejor del fruto de nuestro trabajo, y también espero que lo hagan con gozo real. Todo lo que hacemos en la vida y en la iglesia debe ser con fe. ¿De qué sirve congregarse sin fe? Dar sin fe. Sentarse a escuchar 40, 50 minutos un mensaje sin fe. O cantar sin convicción. Eso no le agrada a Dios. Es un sinsentido. Por eso debemos de tener cuidado de que lleguemos a hacer las cosas con un corazón frío, lleno de dudas, y con una confianza a medias. Somos llamados a adorar en fe, así como lo hizo Abel. Si recuerdan algunos de los versículos atrás, en el capítulo 10, el escritor hace una cita de Habacuc 2. El justo vivirá por fe. Versículo potente.
Y noten ahora lo que dice este versículo 4 de Hebreos 11. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Está amarrado, hermanos. Abel no fue aceptado por el tamaño de sus animales, no, sino por su fe en el Señor. Aquella otra viuda pobre que no dio animales gordos, también dio con fe, y por eso fue agradable al Señor. No es el tamaño, es la fe en el Señor. Aquí vemos que la fe genuina nos llevará, nos guiará a adorar a Dios de tal manera que Él se agrade en nuestra adoración. Luego de Abel aparece Enoc. Ahora veamos la fe de Enoc, el que caminó con Dios. Versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc fue hijo de Jared. Enoc fue el padre del famoso Matusalén, el hombre que más ha vivido, y fue el bisabuelo de Noé. En la Biblia no hay mucha información acerca de Enoc, hay poca, pero la que se nos brinda es trascendental. En Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios. Lo leímos durante el culto. Luego en ese mismo pasaje dice que engendró a Matusalén y tuvo más hijos e hijas. Posteriormente la Biblia vuelve a decir, 5:24, caminó pues Enoc con Dios. ¿Cómo era este caminar, hermanos? Difícil de poder describirlo. Podemos imaginar, puedo decir que era un caminar obediente. Cuando estaba a solas, caminaba con Dios. Aunque nadie lo estuviera viendo, él caminaba con Dios. Y si estaba en público, en su vecindario, caminaba con Dios. Mientras trabajaba, caminaba con Dios. En la enfermedad, caminaba con Dios. En la prosperidad, caminaba con Dios. En la abundancia, caminaba con Dios. En la escasez, caminaba con Dios. En la alegría o en la tristeza, obedecía, cantaba, oraba, no sé, hermanos. Pero Enoc caminaba con Dios. Muchos años más tarde de que se escribió Génesis, aquí en Hebreos, dice, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. Qué descripción de este hombre, registrada en el texto sagrado de Enoc. ¿Habrá algo mejor que decir de un hombre que lo que dice la Biblia de Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio es importante, hermanos. No lo descuiden. Guárdenlo, cuídenlo. El testimonio es su nombre, es su marca. Son ustedes, es su historia. La historia de este hombre decía que había agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué descripciones más agradables las que la Biblia expresa de Enoc. Me honro, para la gloria del Señor, de portar ese nombre. Me llamo Oliver Enoc. Qué buena determinación de mis padres. Me encanta mi segundo nombre. Bueno, pero ese no soy yo. Es otro Enoc. Entonces, ¿qué impulsaba a Enoc a caminar con Dios? ¿Qué era lo que hacía que este hombre tuviera esa cercanía tan genuina, tan cercana? Era la fe, hermanos. La fe en Dios.
era tan firme en este hombre que caminaba con Dios. Es decir, tenía una relación cercana, obediente, constante, transparente y creciente. Esa fe era evidente en su relación con Dios. Ese ejemplo de fe que tenemos en Enoc puede ser imitado por ustedes. Hoy nosotros caminamos con Dios mediante los medios que Él mismo nos ha dado. Su palabra, la oración, para enumerar 3, y la comunión en la iglesia. Debo decirles algo y deseo decirlo alto, claro y fuerte. Una fe que camina con Dios es una fe que es la iglesia. Me refiero a la iglesia donde Dios le ha ubicado. Porque hoy en día no hay forma de caminar con Dios lejos de la iglesia o distante de los hermanos en la fe. No hay manera. Dice en Génesis que desapareció porque le llevó Dios, así dice. Y en Hebreos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hermano, eso es algo impresionante. No hubo vela de Enoc. Desapareció. Es otra cosa que no me quiero meter mucho pero algo, no sé cómo fue eso. Es algo impresionante. Solo piensen unos segundos en eso. De cada uno de los que aparecen en esa genealogía de Génesis 5, de todos leanla una y otra vez, dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero de este hombre de fe dice que Dios se lo llevó. Wow. Enoc es un héroe de la fe, de los más notables por su testimonio, de los que conforman esta lista, ya que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, el legado de Enoc no fue construir grandes ciudades ni conquistar naciones. Su legado fue haber agradado a Dios. ¿Se puede decir algo mejor de un creyente? Creo que no. Vean la dimensión de esta expresión, haber agradado a Dios. Enoc, tal vez algunos es primera vez que escuchan este nombre, pero no es el más famoso de la lista de Hebreos 11, ¿no? Pero se dice que agradó a Dios. Y luego de decir esto de Enoc, de él es que está hablando, que agradó a Dios. Después de eso aparece un versículo icónico para los cristianos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de hablar de aquel que agradó a Dios, la fe en Dios siempre termina produciendo una vida que agrada a Dios, el ejercicio de nuestra fe. Esto nos está enseñando la palabra en este breve texto. Entonces aquí vemos que la fe genuina nos lleva a tener una relación con Dios agradable ante sus ojos. Noé, el último de este pequeño bloque, una fe obediente, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé y su familia son los únicos seres humanos que vivieron antes del diluvio y después del diluvio. Hay algo acerca de la humanidad antes del diluvio que dice la Biblia en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. En cambio de Noé dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Antes del diluvio, hermanos, al igual que hoy, había una epidemia de pecado e inmoralidad, pero también había fe. Noé tenía fe en Dios
y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así como Noé tuvo fe en medio de tanto pecado, nosotros podemos vivir en fe en medio de tanta inmoralidad en nuestros días, en medio de tanto pecado. ¿Por qué usted no puede vivir en fe? Claro que sí puede. Podemos ser atacados por todos lados. No piensen que Noé no era atacado con inmoralidades, pero por su fe fue obediente. Noé fue advertido por Dios. Nosotros en este libro hemos sido advertidos por el Señor. Fue advertido de algo que vendría en el futuro, pero además de la advertencia, recibió instrucciones para hacer un arca y a quienes debía de meter en el arca. Todo eso parecía un sinsentido para la humanidad, pero Noé, por su fe, creyó al Señor y por lo tanto obedeció. No le importó las burlas de estar ahí armando un barco en lugar seco. No le importó el desprecio de la gente. La obediencia y la fe lo llevaron a concluir. No es una muestra permanente para los creyentes de todas las generaciones de que la fe produce obediencia. A diferencia de como algunos piensan, la fe no es para salvación. Algunos piensan así. No, sino que la obediencia es producto de la fe por medio de la cual hemos sido salvados. Así que podemos concluir que la obediencia no es enemiga de la fe, en absoluto, todo lo contrario. La fe genuina de un alma regenerada tiene una inseparable compañera, y esa compañera se llama la obediencia, el deseo de obedecer. Sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe. El texto dice ese texto que estamos leyendo, de Noé, acerca de Noé, que por esa fe Noé fue hecho heredero de la justicia. No de la Liga de la Justicia, heredero de la justicia. Esa expresión nos recuerda que la justicia nunca es obtenida por obras. Esa afirmación contundente está alineada totalmente con lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hoy, en este tiempo de la historia, también somos justificados por la fe. Y hoy también obedecemos por la fe. Hermanos, la obediencia siempre parecerá extraña a un mundo tan inmoral e incrédulo. También hoy habrá decisiones que solo tienen sentido para los que creemos en Dios. La fe sigue obedeciendo aunque el mundo no lo entienda. Noten, hermanos, que la fe genuina nos lleva a tener una conducta obediente. Deseo concluir de forma breve, pero a la vez contundente. La fe verdadera nunca permanece encerrada en el corazón del que cree. No tiene nada que ver con la Biblia esa creencia. La fe no está encarcelada en el corazón. En Abel se vio en su adoración. En Enoc se vio en su caminar con Dios. En Noé se vio en su obediencia. Y hoy también la fe seguirá siendo visible en la vida de quienes pertenecen a Cristo. Y dado que estoy convencido de esto, entonces les pregunto, ¿cómo es visible su fe en su vida? ¿O es visible su fe en su vida?
¿La tienen encarcelada? ¿Le han puesto algún grillete a la fe? ¿O dejan que fluya en sus corazones, en adoración, en caminar con Dios y en obediencia? Oremos. Bendito Dios, Padre eterno. Qué hermoso es meditar en tu palabra. Qué deleite es estar en ti, en tu palabra, Señor. Porque nos exhorta, a veces nos golpea duro, Señor, pero sentimos tu amor. Sentimos que lo haces para nuestro bienestar, para el progreso de nuestra alma y para el progreso del evangelio y para la exaltación de tu nombre. Dale a este rebaño humildad, danos humildad para ser hacedores de la palabra que nos enseñas y no solamente oidores de ella. Danos fe en ti para adorarte con lo mejor de nosotros. Como dice aquel famoso y popular canto, te daré lo mejor de mi vida. Danos la fe para caminar contigo. Danos la fe para obedecerte, Señor. Que tú crezcas y que nosotros seamos reducidos para la gloria de tu nombre. Te ruego por cada alma que escucha este mensaje aquí sentados, para que obres en ellos, para que los transformes, para que los guíes, para que los redargullas con tu palabra y los santifiques en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Erasmo, podemos continuar. Gracias, pastor, y gloria a Dios por ese precioso mensaje que nos recuerda a esos hombres que vivieron por fe. Esa misma fe que nosotros mostramos al estar aquí, confiando y dando a conocer al mundo que creemos un Dios, quien gobierna y vive por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Bendito y amado buen Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por este precioso mensaje, el cual usted nos ha mandado a través del mensajero esta mañana, Señor, nuestro pastor Oliver. Padre, sea usted quien le da sabiduría cada día, Señor. Bendiga a su familia, a sus hijos. Bendiga a cada familia de Misión Bautista Berea, Señor. Y denos fuerza, fortaleza para mantener esa fe, Señor, que en cualquier lugar que estemos o que nos movamos, Señor, nuestra fe esté firme y puesta en usted, amado Dios, que nos conforta y nos fortalece y nos da esperanza, Señor. Padre, llévenos con bien a nuestros hogares, Señor. Permita que el próximo miércoles nos podamos reunir para darle gracias, Señor, y para